Bueno, entonces, buenos días para todos, un gusto volverlos a, a saludar y como iniciamos nuestro periodo. La idea es que vamos a trabajar en esta modalidad. Los primeros 30 minutos de la clase eh, van a estar dirigidos a que se hagan una lectura, hagan unas actividades previas. Los 20 minutos siguientes de la clase, nosotros vamos a encontrarnos un para el tema, como para explicación formal al tema. ¿Listo? Entonces, la primera actividad que teníamos el día de hoy es trabajar esta parte del movimiento. Entonces, había que realizar una lectura y pues varias lecturas que vamos a trabajar el día de hoy. Esta parte nosotros vamos a trabajar lo que es la cinemática, que es lo que se llama el movimiento. Profe. Por acá alguien me está preguntando algo. Sí, profe, es que se le escucha demasiado trabado y no le entiendo bien qué es lo que está diciendo. Sí, profe, no se le entiende bien. Se escucha colgado, listo. Denme un segundo, trato de mejorar el sonido acá. ¿Qué pasó? ¿Mejoró? ¿Ahora sí mejoró o está colgado todavía? No, profe, ahora mejoró bastante, Ahora ahora sí. sí se escucha. Sí, mejoró bastante, listo. Entonces, estábamos en compartir pantalla acá. Ahora sí. Entonces estábamos hablando de que en física, pues ustedes van a empezar a ver ya lo que es formalmente el movimiento. Entonces, el movimiento es producido por las fuerzas que interactúan en los cuerpos, debido a la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton, pues no sé si ustedes la habrán visto de otra forma. Decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de un cuerpo. Entonces, Newton decía que para que un cuerpo cambiara su estado de movimiento, tenía que actuar sobre él una fuerza. Es decir, si hay una silla quieta, la silla no se va a mover por sí sola, sino que debe existir una fuerza que actúe sobre ella, lo que va a producir una aceleración y eso va a generar que el objeto se mueva. Más no implica que un objeto que esté quieto no tenga fuerza, sino que la suma de todas esas fuerzas va a ser cero. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en la lectura, pues nos comentaban algunas incidencias del movimiento. Entonces nos decían, nos hablaban acerca de la trayectoria. Que esto es un poquito lento. Bueno, acá hablaban acerca de los Juegos Olímpicos. Entonces, primero teníamos que trabajar sobre un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia en física? Algo que me sirve para ubicarme espacialmente. Por ejemplo, si yo voy en un bus, ¿cómo me doy cuenta que el bus se está moviendo? Pues yo miro por la ventana y me fijo en un poste. Entonces el poste sería mi sistema de referencia. Recordemos que nosotros trabajamos en sistemas de referencia tridimensionales, porque hablamos de 3 dimensiones espaciales. Nosotros no somos planos como los muñequitos, sino que pues tenemos un espacio tridimensional. Pero para nuestro objeto de estudio nosotros vamos a trabajar básicamente en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones son 2 espaciales y una temporal, es decir, una que va a depender del tiempo. Entonces acá nos decía, un sistema de referencia que consiste en un sistema coordenado de 3 dimensiones, alto, largo y ancho,
de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cierto instante de tiempo estará determinada por sus 3 coordenadas cartesianas. Nosotros teníamos, pues conocemos el sistema cartesiano. Pues teníamos acá el eje Y y acá tenemos el eje X. Entonces, ¿qué hacíamos en ese sistema cartesiano? Nosotros podíamos ubicar un punto sobre ese sistema cartesiano. Recordemos que ese punto tendría una coordenada en el eje X y otra coordenada para el eje Y. ¿Listo? Entonces recordemos, en el horizontal, este es el horizontal, va al eje X y este va al eje Y. Por ejemplo, si yo tuviera que buscar el punto ubicado en 3,5, eso indicaría que la ubicación en X, ¿dónde estaría? En 3. Y la ubicación en Y estaría en 5. Como nosotros, ese va a ser nuestro sistema de referencia. O sea, nos va a ubicar espacialmente para poder trabajar esa parte. ¿Listo? En este caso habla de 3 dimensiones. Ahora, el tiempo como variable física. Entonces, el tiempo nos indica cómo es el movimiento de un objeto. Nosotros tenemos que medir ese tiempo que tarda el objeto en moverse. Es decir, por ejemplo, si un objeto está ubicado en este punto, se ve un dibujito acá. Ay, no se ve mi dibujito, que salió amarillo. No que se vea acá. Entonces, ahí ese objeto estaría ubicado en el punto 00. Pero si después de 2 segundos, pues estaría ubicado en un punto diferente. Es decir, que yo voy a... El tiempo es la medida de lo que tarda el objeto en llegar acá al otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Simplemente, pues nosotros vamos a medir ese tiempo como segundos. Entonces, o en horas, o en minutos, o en lo que tenga que ser. Es importante tener en cuenta las unidades de medida. Por ejemplo, si yo estoy midiendo en horas, pues tiene que estar en horas o hacer la transformación correspondiente. Si estoy en segundos, pero lo fundamental es que la longitud pues se mide en metros y el tiempo en segundos. Con eso nosotros podemos trabajar nuestros sistemas de referencia. Listo. Acá pues hablaba de... También nosotros vamos a hablar de cuerpos puntuales o partícula material. ¿A qué hace referencia eso? Que a nosotros no nos va a importar si es un camión, si es una bola de tenis, si es una canica, lo que sea, nosotros vamos a tomarlo como un punto material. Es decir, supongamos que nosotros tenemos una caja. Entonces vamos a dibujar una cajita. Por acá la voy a poner. Ahí está la cajita. Esa caja tiene una masa M, medida en kilogramos, ¿no? Pongamos que la masa de esa caja es igual a 50 kilogramos. Listo. Nosotros vamos a tomar esa caja como si fuera un punto. Entonces, para dibujar esa caja, pues nosotros simplemente vamos a decir, ah, no, ya no tengo una caja. Ya no tengo una caja, sino tengo una bolita que me representa toda la masa concentrada en un solo lugar. Si fuera una tractomula de 20 toneladas, igual yo la puedo representar mediante este punto que se va a llamar un punto material. ¿Qué otras cosas debemos considerar en los movimientos? Pues las fuerzas de fricción, por ejemplo, del aire.
Entonces, cuando ustedes van en un carro y sacan la mano por la ventana, ustedes sienten que el aire los lleva o les empuja la mano hacia atrás. Todo eso va a generar que el movimiento gane o pierda ciertas características. Por ejemplo, si yo cojo un carrito de juguete y lo mando y tengo un ventilador, pues el aire va a hacer que el carro se empiece a frenar paulatinamente. Si el piso es áspero, pues el carrito no va a deslizar tanto como si el piso fuera pues, ¿cómo es? En porcelana. Sí, en porcelana. Listo. Es que llegan tarde a la clase y ahí sí grave. Borrar todos los tiempos. Listo. Entonces acá vamos a hablar de un poquito de 3 magnitudes que están relacionadas. Espera que cargue un poquito esto. Entonces, la rapidez y la velocidad. La rapidez es una magnitud escalar que describe la distancia recorrida por unidad de tiempo. Para calcular la rapidez en un intervalo de tiempo se utiliza la siguiente fórmula. Primero vamos a hablarlo más suavecito porque es así como de primerazo, como que es muy brusco. Entonces, la rapidez es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir una magnitud escalar? En física nosotros trabajamos con vectores, que son cantidades vectoriales, que tienen magnitud, dirección y sentido. Cuando hablamos de una magnitud escalar, hablamos de un número como tal. Por ejemplo, una magnitud escalar es 20 metros. ¿Listo? Pero una magnitud vectorial es 20 metros hacia el norte. Entonces ya me está dando una dirección, por lo tanto son diferentes. Para calcular la rapidez, simplemente se coge la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces, ¿qué implica eso? Supongamos que un automóvil recorrió una distancia X, siempre va a ser la distancia de 20 metros. Y eso lo hizo en un tiempo de 2 segundos. Por lo tanto, la rapidez va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Es decir, que la rapidez es igual a ¿cuánto? A 20 metros dividido 2 segundos. ¿Cuánto es 20 dividido 2? 10. 10, muy bien. 10 metros Sí. sobre segundo. Es decir, que la rapidez de ese automóvil, ¿qué es? ¿Cuánto es? 10. 10 10 metros Metros sobre por segundo. segundos. 10 metros sobre segundo, exacto. Entonces, Hola. ahí estaríamos diciendo y calculando la rapidez de un objeto. Uno más rápido, a ver. Un automóvil se mueve 5 kilómetros, no, 60 kilómetros en 2 horas. ¿Cuánto es la rapidez en kilómetros por hora? 30. 30. Ay. Miremos, entonces la distancia es igual a 60 kilómetros dividido 2 Sería 30. horas. Y eso Serían da 30 30 kilómetros por hora. 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 ¿Listo? Entonces ahí nos estaría diciendo, eso es de 30 kilómetros por hora. O sea, la rapidez de eso es 30 kilómetros por hora. Pero la rapidez se diferencia de la velocidad en una cosa, que la rapidez solo nos da un número. A cambio, la velocidad nos dice en qué dirección, porque no es lo mismo moverse a la derecha, a la izquierda o arriba o abajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No. No. Listo. Entonces, ahí teníamos que lo que es la rapidez. Entonces, para determinar el movimiento, pues nosotros vamos a tener ciertos tipos de movimiento. No todos los movimientos son iguales.
el primero que nosotros vamos a trabajar es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Ay, acá se mezcló todo esto. Voy a borrar todos los dibujos. Listo. Entonces, rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta. Curvilíneo, cuando su trayectoria es una línea curva. Circular, cuando su trayectoria es una circunferencia. Elíptico, cuando hace una elipse. Y parabólico, cuando la trayectoria es una parábola. Pregunta, ¿qué es la trayectoria? ¿Qué? Es como la línea que sigue un cuerpo. Es como un desplazamiento. El recorrido que Realiza realiza un un cuerpo. otro punto. Recorrido que realiza un cuerpo. Trayectoria de un conjunto de puntos. Sí, o sea, la trayectoria viene siendo como el camino, como lo que dibuja el cuerpo cuando se mueve. Entonces, si el cuerpo se mueve y describe una línea recta, pues será un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo. La distancia recorrida por el cuerpo es la medida de la trayectoria. ¿Listo? Es decir, lo que recorrió el cuerpo en espacio es la medida de la trayectoria. Y el desplazamiento es el cambio neto o variación de posición del cuerpo que puede hallar uniendo el punto de partida y el punto final con una línea recta. Entonces les voy a explicar qué es eso para que se puedan ir a tomar el chocolatico. No, ya me perdí. Yo también me perdí, profe. Yo soy muy inteligente, pero me perdí. Entonces, esta es para arriba. Esta es para Además, a allá. mí no me gusta el chocolate. Entonces, Profe, una pregunta. dime. Cuando, por ejemplo, es un círculo, pero tiene, o sea, ondas, podría ser, ¿sería curvilíneo o circular? Pues la trayectoria en general se describiría como un movimiento circular, porque lo que está dibujando es una trayectoria. Entonces, supongamos acá que yo moví el cuerpo de este punto a este punto. A ver. Listo. Entonces, si yo miro este camino que me describió, ¿cuál es la trayectoria? Rectilíneo. Es una línea Eso, recta. rectilíneo. Listo. Ahora, resulta que el cuerpo se movió de este punto a este punto. Si yo uno esas dos líneas, pues esos dos, la embarré. Ahora sí. Esta línea roja, ¿qué sería? Ay, no, profe, yo no entendí No nada. sé, profe, yo tampoco entendí nada. Esa línea sería el desplazamiento. Eso, obvio. Ok. Miren, Por eso sí le dije. supongamos que este cuerpo se movió de aquí a acá. O sea, estaba acá y se movió acá. Ujú, ¿Listo? ujú. Sí. Entonces, esta trayectoria que hizo, ¿cómo es? ¿Rectilínea? Es una rectilínea, muy bien, porque se dio sobre una línea, ¿Cuándo es una rectilínea? Recta. Ya. Está recta. porque hizo una recta, muy bien. Ahora, si hubiera hecho esto así, Curvilínea. curvilínea, porque Curvilínea. escribió una curva cuando se movió, del punto A al punto, B. B. listo. ¿Qué es el desplazamiento? La distancia que hay de aquí a acá, por ejemplo, ahí se movió 3 metros. ¿Cuánto fue el desplazamiento del cuerpo? 3 metros. 3 metros. 3 metros. ¿Listo? Ah, pues sí. Yo soy ¿Ya ahí. sé? ¿Cuántas trayectorias hay de este punto a este punto? 3 metros, ¿no? 3 metros. 3 metros. 2. No, eso es el desplazamiento. ¿Cuántas trayectorias? ¿Cuántos caminos Una. puede hacer de ahí a allá? Uno. Puede ser Uno. ¿De dónde a dónde? 1, 2, 3, 5, ¿no? 5. Por ejemplo, ¿hay cuántos tenemos dibujados? Pues uno. Porque Uno. rectilíneo, 4. rectilíneo circular. Ah.
parabólico, ¿no? tenemos uno que es la línea recta. Tenemos dos con Ujú. este de acá. Ah, sí. Ahora, ¿puede hacer El esto? circular. Ah, no, no puede. No. ¿Sí eso lo puede hacer? No. ¿Puede hacer esto? Sí, porque él es libre. ¿Y eso ¿Puede qué se hacer llama? esto? O sea, También. que ¿cuántas También. maneras puede llegar el cuerpo del punto Cinco. A al punto B? ¿Infinitas? 5. Como Ah, él quiera. ¿infinitas? Sí, porque ¿cuántos Claro. caminos puede hacer? Yo puedo hacer Varios. O sea, para Maneras. Parabólico, Paso curvilíneo, B. rectilíneo. Infinitos caminos. Ah, Listo, entonces la trayectoria es el camino que dibuja. El desplazamiento es la medida de cuánto o qué distancia recorrió, sin importar la trayectoria, que es uniendo un punto al otro. entonces es infinito, técnicamente. Sí, entre dos puntos, ¿cuántas trayectorias hay? ¿Infinitos? Infinitas trayectorias. Infinitas. Porque puede llegar de infinitas formas. Maneras. ¿Listo, muchachos? Entonces, por hoy no fue más. Cualquier cosa, pues yo estoy pendiente para que se pongan juiciosos. Un gusto saludarlos. ¿Tengo que enviar algo? ¿Tengo que enviar evidencias, profe? Pues claro, ustedes tenían que sacar unas ideas principales, ¿sí o no? No, profe, teníamos que sacar las definiciones de trayectoria, aceleración, Desplazamiento. Desplazamiento. Exacto, eso es lo que me tienen que enviar. desplazamiento y rapidez. Redactadas de tenemos que manera enviar, propia. profe. No me van a copiarlo del libro porque tan Copy chistositos. paste, copy paste. Pero, Pero si o no sea, tenemos digo, así. o sea, yo no entendí esa cosa, ¿cómo se busca eso? Ahí O en sea, la lectura está. Dios mío. Google. Se nota que leyó para la clase. No, es que se lo juro que estuve buscando esa asquerosa lectura. Catalina y Lina están de testigo. Sí. ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí o qué, Lina? ¿Totalmente segura? Porque es que era otra página. Regáleme ¿no? un segundo. Se lo Que se lo voy a demostrar como lectura del libro Ciencias Digital o en Físico del tema 2.22 Biología Evolutiva y Sistemática, páginas 60 y 61, Páginas las 60 y magnitudes 61. físicas del salto triple. Pero es que en la página Toca por del- Santillana. No, es que esa página no es. En el módulo físico no es la Está misma. por Santillana porque en el módulo físico no es la misma. Es, en el módulo Ay, físico. pero es la virtual es mejor. 78. La virtual es mejor. Mira tu silencio. Y luego, ¿para qué está el índice del módulo? Ay, no. Pero no aparece. Está en la 176, 69, perdón. Ah, por eso es que yo tengo el digital acá porque yo no me iba a traer los libros del colegio, pero por eso les coloqué todo completico para que busquen en el módulo. En la 100. Ah, ya. 176, perdón. 76. No, 78. 76. Bueno, yo lo vi, 76, 77, Hacer una 78. copia bien breve. Apostemos entonces. Y tenemos Nos hasta las vemos. 8 de la noche para entregarle. ¿Tú quieres irte con Feria? Clase de revisión y nadie entraba a la llamada y la profesora Gina ya me escribió. Me dijo como, Luciana, nadie de tu salón ha entrado a la llamada. Y se supone Los que que estamos ustedes en están en descanso. Ah, no. Bueno, estamos en chaito, física. los dejo. Chao. Chao. Ay, Dios mío. Entren a la clase de geometría ya. Porque Bueno, la ¿cómo profe sale? ¿Dónde está el link?